Les bendigo en el nombre del Todopoderoso, en el nombre del Hijo, del Padre. Mis amados, chicas y chicos, ya prontito estaré enviando los estudios de la mañana. Ya no serán en la mañana, sino que los enviaré todas las noches. ¿De cuándo se va a empezar? En unas 2 semanas más o menos empezaré a mandarlos en las noches para que ya ustedes estén como preparaditas. Pues un día llegarán, cualquier día llegarán en la mañana y volverán a llegar en la noche, o sea que llegarán para poder empezar a mandarlos de noche. Vamos los vamos a dejar que lleguen los dos el mismo día, el de la mañana y el de la noche. Y ya seguirán llegando en la noche, porque en la mañana pues no voy a tener mucho tiempo. Entonces lo importante es seguir trabajando en la obra del Señor. Bueno, vamos a mirar un poquito aquí en Éxodo 6:24 dice, los hijos de Coré, estos son los hijos de Coré, Asir, Elcana y Asbiasá, son los 3 hijos de Coré. Vamos a hablar un poquito de los 3 hijos de Coré, porque nosotros sabemos que Coré hizo una rebelión en el desierto, ¿verdad? Sabemos que Coré traicionó al pueblo de Israel desde antes de salir de Egipto, mas sin embargo el Señor le dio oportunidad. ¿Quién es Coré? Coré es descendencia de los levitas. Los levitas son los que tenían acceso a entrar al lugar santo para glorificar el nombre y alabar en el arca. En el lugar santo, cuando hicieron cuando el Señor le pidió a Moisés de hacer el arca y poner ahí en el tabernáculo, poner las tablas de la ley, la vara de Aarón y la porción de maná. Eso lo hemos mirado ya mucho, de verdad, es una gran bendición. Los estudios de la mañana que tenemos un poquito más tiempo para poderlo explicar bien. Bueno, resulta que este hombre los traicionó en Egipto y todavía no habían sido elegidos en el desierto. Cuando llegan al desierto, el Señor los escoge a ellos como los que serían los sacerdotes, los que tenían acceso a cargar el arca, que el arca representa la presencia de Dios. Recordemos que por eso ellos donde iban, cada que iban a una guerra o iban a pasar el mar y todo esto, el rojo, recordemos que el Señor les pedía que fueran los levitas primero con el arca. Bueno, y nosotros sabemos que el arca representaba la presencia de Dios. Bueno, entonces Coré era de la descendencia de los levitas y él también estaba en ese trabajo, digámoslo así, en ese ministerio que el Señor le dio a los levitas. Por eso los levitas no tuvieron descendencia, no tuvieron tierras, ellos no tuvieron herencia. La herencia de ellos, dice el Padre, que iba a ser él, porque los levitas comían de lo que llevaban las otras tribus al altar. La mejor herencia lo tenían los levitas. La mejor herencia, yo para mí he pensado que la mejor herencia que pudo el Señor haber repartido a las 12 tribus fue la que le tocó a los levitas. Pero como sabemos, no todo el mundo sabemos aprovechar las bendiciones del Padre. Y Coré se levantó en el desierto no solamente contra Moisés y contra Aarón, sino que enfrentó al Eterno, enfrentó al Padre. Lo cuestionó, le dijo a él mismo que Moisés y Aarón no tenían la suficiente, ¿cómo se llama esto? Un momentito que se me ha olvidado. Valentía o carácter, no tenían el suficiente carácter para ser líderes en el desierto.
Y cuando él le dice esto al Señor, pues claro, el Señor se molesta, porque el Señor es el que toma las decisiones. El Señor es el que toma la decisión a quién pone y a quién quita. La palabra de Dios nos enseña que Él quita reyes y pone reyes. Y cuando Coré empezó a planificar esta estocada, este toque de queda contra, contra el pueblo de Israel en el desierto, sus hijos no estuvieron de acuerdo. Eran unos niños. Estos niños tendrían por ahí de 10 a 12 a 13 años más o menos tendrían así. Si se llevaran de a 2 años, pues entonces vendrían a ser de 8, de 10 y de 12 años tendrían los niños. Y estos niños no quisieron estar de acuerdo con lo que el papá hacía. Ellos no estaban de acuerdo ni cómo actuaba el papá, ni cómo su madre le apoyaba a su papá. Y los estudios nos enseñan que cuando Coré se levanta en el desierto y enfrenta al Señor, dice la palabra que fue sacado, le dice el Jehová de los ejércitos, le dice a Moisés que se aparten todas las tribus, y que envíen a Coré y a su familia y a todos los que estaban con él a sus casas, a sus tiendas. Y cuando ellos van acercándose a sus tiendas, empieza a abrirse la tierra y se los traga a todos. Los niños, estos niños de hijos de Coré, fueron a los brazos de Moisés y de la esposa de Moisés. Y ahí lloraban mientras veían cómo sus padres se los devoraba la tierra. Es muy lastimoso. Entonces, ¿por qué les cuento yo esto? Porque nosotros nos gusta mucho criticar. A nosotros nos gusta mucho tener el ojo puesto donde hay algo que a nosotros no nos agrada y que mucho menos desagrada al Padre. Pero nosotros, en vez de meternos en oración, en súplica al Señor para que el Señor tenga misericordia y saque a estas personas de ahí, lo que hacemos es murmurar y criticarlas. Dice que los hijos de Coré son los coreitas. Si ustedes empiezan a buscar, van a encontrar si empiezan a buscar estos estudios, van a encontrar que esta tribu de Coré, estos coreitas, la descendencia de Coré, dice que ellos fueron, primero vamos a mirar algo, ellos fueron salmistas. Ellos fueron los que compusieron salmos no solamente compuso David, sino que compusieron también los hijos de Coré. Fíjense ustedes, es impresionante cómo pueden quedar buenas raíces. A nosotros nos han enseñado que árbol que nace torcido no se endereza. Y también nos han enseñado que de tal palo está la astilla. Son refranes muy callejeros. Pero nosotros no nos debemos de ir acomodando a esos refranes, porque ya vemos que de tal palo no está la astilla. Porque a pesar de que esta madre, todo lo que Coré, o sea, la mujer de Coré, la madre de estos hijos, todo lo que Coré hacía, esta mujer lo apoyaba, aún sabiendo que lo que Coré estaba haciendo era malo. Fue una mujer que a pesar de que tenía una hermana, ella tenía una hermana y hizo muchas cosas malas con esa hermana, hasta llegarla a mandar a que se prostituyera en un lugar, allá en el lugar donde se lo pasaban los empleados del faraón, en un lugar de prostitución. Claro que ella no se prostituyó, pero esa es otra historia. Miren la maldad de la mujer de Coré. Y esta mujer de Coré, todo lo que hacía Coré, aún sabiendo que era malo,
ella lo apoyaba en esas cosas, pero sus hijos no. Y es entonces cuando estos niños llegan y a ser unos coristas, unos salmistas, cuando empezaron ellos a cantar las alabanzas al Padre, cuando fue el rey David, cuando el rey David tomó la posesión de rey. Ahí vinieron los coreitas a servir en el altar. Vemos un salmo que ellos tienen aquí, uno de varios que tienen, en el Salmo 45 dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tus espadas sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Parece que ellos aquí estaban dando una profecía del nacimiento del Hijo de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dicen los estudios que cuando dice que se desbordó, o dice que rebosó mi corazón, significa desbordamiento, burbujear, lo que ellos sentían en su corazón cuando empezaron a cantar esta a la adoración esta adoración profetizando el nacimiento del Hijo de Dios. Lo leemos ahí todo y como les digo es que el tiempo de nosotros es muy cortito, entonces es como si él estuviera hablando este salmo de la novia. Es que ustedes si lo leen ven a ver que es hermoso, de la novia, del novio. Entonces por eso lo poquito que yo les alcanzo a decir en este momento, porque no tenemos tiempo de leerlo todo, es como si se refiriera a nuestro Salvador, el hijo del hombre. Se refiere como a esa venida, a esa entrega, a ese plan que el Padre Eterno tenía con nosotros, tiene con nosotros. Pero fíjense que eso no es todo. Dice que cuando cuando dicen que la descendencia de los hijos de estos salmistas tuvieron, o sea, los hijos de estos salmistas, la descendencia de estos salmistas fueron emigraron, los hacían emigrar todas las tribus cuando se enteraban de que la descendencia de estos salmistas eran descendencia de Coré. Dice que los hicieron emigrar por 400 años. Todos los que reconocían como descendientes de Coré los expulsaban de lugares donde ellos estaban. Qué fuerte es, mis amados, que lo que se vivía en aquel tiempo todavía ahorita nosotros lo podemos contemplar. Porque nosotros pensamos que solo el que está en los altares, el que va a una congregación, solo ese tiene derechos. Y criticamos cuando vemos que el pueblo de Dios, los escogidos, su pueblo, sus elegidos, sufrieron una persecución entre ellos mismos, entre las mismas tribus. Y fíjense ustedes que por eso es que es impresionante que la palabra nos enseña que el único que logró reunir las 12 tribus de Israel fue el rey David. Pero después de que el rey David muere, hubo tanta persecución que ahorita nosotros sabemos que fueron desaparecidas
Dice los estudios, fueron desaparecidas 10 tribus de Israel. Y en esas 10 tribus está la tribu de Leví. Está la tribu de Leví, no. Hay una tribu desaparecida. Si ustedes estudian un poquito la palabra, si estudian un poquito la palabra, vamos a ver si yo alcanzo a mirar aquí, si estudian un poquito la palabra donde están los 144 sellados, ahí hay 12 tribus y hay una tribu que no aparece. Y esa tribu, pero de las 12 tribus que yo les digo a ustedes, solo hay 10. Solo hay dos tribus. Las otras 10 tribus están desaparecidas. Esas 10 tribus fueron lanzadas o fueron expulsadas por un rey, el rey Asiria creo que es, los expulsó a esas 10 tribus. Y estas 10 tribus fueron a parar a un lugar que se llama, a ver, yo si lo recuerdo en este momento. A ver, si no lo recuerdo, yo les voy a dar una pista. ¿Recuerdan ustedes a Jonás? A Jonás, que el Señor estuvo detrás de Jonás y le buscaba y Jonás huía y él seguía buscándole y le preparó un pez y todo para que fuera a llevar el mensaje a ese lugar. En ese lugar estaban las 10 tribus. Por eso fue que es impresionante. Claro que no nos da más tiempo de seguir estudiando, ya se nos acabó, o de seguirles explicando, ya se nos acabó el tiempo. Pero ahí están las 10 tribus que están desaparecidas. Pero la palabra del Señor nos enseña que Él reunirá todo su pueblo. Y dice la palabra que todos serán salvos. Así los hayan expulsado, así los levitas hayan emigrado por 400 años, todavía queda descendencia de esas tribus. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña a orar por el pueblo elegido del Señor. Ese pueblo tuvo demasiada persecución. Nosotros nos sentimos perseguidos hoy, nos sentimos maltratados porque alguien de la congregación no te saludó, porque alguien de la congregación te expulsó, como me pasó a mí, por muchos motivos. Pero nosotros no tenemos ni una idea cuánto sufrió el pueblo de Israel y cuánto sigue sufriendo hasta el día de hoy. El pueblo de Israel es algo hermoso. Si ustedes se meten a estudiar lo que son, la historia completa de ellos, yo creo que esta historia del pueblo de Israel es la que más nos acerca a los pies del Maestro, es la que más nos hace enamorar, porque vemos nosotros un amor desbocado, desmedido, el que tiene el Padre por su pueblo, y ese mismo fue el que hizo en nosotros, el darnos a su Hijo, para que muriera en aquel madero por nosotros, que nosotros no estábamos no estábamos, ¿cómo se llama? No calificábamos, por eso somos adoptados, o sea que nosotros no éramos hijos. Y eso nos hace que la desobediencia que el pueblo de Israel, aquellos hebreos hubieran hecho, eso nos dio acceso a tener una salvación con el Maestro. Porque ya después Él vino y nos adoptó como sus hijos. Recordemos que Él tenía su pueblo escogido. Era su esposa, dice la palabra. Tú eres mío y yo soy tuyo, le dice el Señor al pueblo de Israel. Qué bonito. Y eso nos hace enamorarnos de Él y amar a esas 12 tribus como si fueran parte de nosotros. Es hermoso cuando empezamos a conocer la historia de cada uno de ellos. Bueno, mis amados, les digo es porque aunque Coré
hubiera hecho lo que hizo, el Señor tuvo piedad y misericordia de sus hijos, para que nos demos cuenta que no todo lo que dicen los refranes callejeros es verdad. De tal palo no está la astilla. De el palo torcido que no se endereza jamás, dice. Pero estos todos son solamente mitos de la gente. Pero vemos en las escrituras que el hombre dice una cosa y el plan de Dios es otra. Coré pudo haber hecho eso, pero el Señor tenía planes grandes para estos salmistas, para estos levitas, para estos coreitas. Dios les bendiga. Les amo, mis amados, les amo.